Gran entrevista a Santiago Cuño que data del año 2018, donde habla de su historia y de su formación política. Mi primer trabajo siempre fue en la actividad privada. Yo en el Estado no estuve jamás, salvo cuando trabajé en el Congreso. Fui gerente de Samsung y muy joven, a los 18 años, y estuve 2 años en la función con el tema de telefonía. Rico pudo ser Chávez y terminó siendo el Chavo del Ocho. A un camino hacia la nueva mayoría. Analizaba mi salida de la Unión Cívica Radical. Partido en el que yo nazco a la militancia y que tiene que ver con una identificación personal que llevo tatuada, que es la Revolución del Parque, que para mí es la Revolución Argentina, y lo explico en el libro. Para mí la sucesión de hechos causales históricos de una independencia sin terminar, hoy todavía sin terminar, recién logra juntar todos los pedazos con una intención clara de emancipación y de independencia en la Revolución del Parque después del Jardín Florida. Entonces ahí, recién ahí, uno puede decir que todos los pedazos sueltos del 1800 se juntan para dar idea de una independencia genuina. De hecho, yo traduzco en el libro la declaración de principios de la Revolución del Parque y ahí claramente te vas a dar cuenta que es absolutamente vigente, como si le hubieran escrito ayer a la noche Leandro Alem en su casa y estuvieran a punto de tomar los cantones de la Plaza Lavalle. Es el primer escenario sociopolítico, económico, cultural que une todas las vocaciones independentistas del 1800 en una misma síntesis y que pasa a la acción. O sea, que no solo lo piensa, sino que lo ejecuta. O sea, de ahí para atrás fue todo un proceso. De ahí para atrás son hechos aislados. Entonces vos decís, bueno, Rosas, Tucumán, 1816, 1810, son todos hechos aislados. Ninguno termina siendo la fecha histórica correcta para decir se declaró la independencia. Son, a ver, es ilógico que vos grites un día y te independices 6 años después. O sea, es todo raro. Claro. Y esa rareza tiene que ver con lo que hoy en la actualidad la gente conoce como grieta y que los patriotas llamamos trinchera. La zanja existe. Lo que no es igual para los dos bandos. Hay un bando que somos los patriotas nacionalistas y otro que vienen a ocuparnos, con lo cual no es lo mismo, no es que nos divide una cuestión ideológica. Nos divide la vocación de ser patriotas o traidores, invasores o nacionales. Con lo cual, recién en 1890, la síntesis de mucho patriota suelto, que a lo largo del tiempo se fue pasando la posta de la idea, o sea, te entrego la idea de la independencia, seguí la voz como puedas. San Martín cuando se va y le deja el sable a Rosa, pero no se queda para. O sea, son todos. Se va enganchando la idea de que alguna vez seremos libres. Claro. Y cada uno construye un eslabón fuerte, poderoso, de íntimas convicciones que impidió el triunfo del pensamiento anglosajón en la Argentina, pero que nunca terminó de saldarse. En 1890 hay un intento claro de zanjar definitivamente la batalla con el mundo anglosajón y declarar una verdadera independencia que llega a las boinas blancas y los fusiles, y que tiene una derrota militar por falta de parque en la Revolución del Parque. Se quedaron sin municiones. Pero claramente la intención fue expresa, fue cívico-militar, porque aquel que conduce la maniobra militar de la Revolución del Parque es el general Campos, que era el director del Colegio Militar, que trae el Colegio Militar a los cantones de la Plaza Lavalle para ponerse del lado de los revolucionarios con Alem. Y finalmente terminan todos presos, pero Alem dice, la revolución está derrotada, pero el gobierno ha muerto. Y finalmente, años después llega la ley Sáenz Peña y Irigoyen al poder. Pero es el primer intento genuino para mí, por eso lo cito y por eso soy alemnista y por eso lo llevo tatuado, mirá, para que la gente lo sepa. Muy bien, muy bien. Ahí dice Dios, patria o muerte, 1890. ¿Cuántos años tiene ese tatuaje? Muchos años. Muchos años. Muchos años. Y me permito mostrarle a la gente para que entienda. Esta es la bandera de la Revolución del Parque, que dice Dios y patria, 1890. Esta bandera es la bandera revolucionaria del Parque. La consigna Dios y patria ni mucho menos es una consigna que se le pueda adjudicar a sectores del golpismo o a sectores que tienen que ver con Dios, patria y familia. La Revolución del Parque es la que crea la consigna Dios y patria. Y nace con la Revolución del Parque la idea de Dios, patria o muerte. Con lo cual, para aquellos que tengan adhesión al campo nacional y popular, tienen que buscar raíces profundas en Leandro Alem, en la Revolución del Parque, en el Jardín Florida, en la Unión Cívica de la Juventud, y de ahí van a entender después la llegada del peronismo, forja como puente histórico entre el radicalismo, el Jardín de Florida y Perón. Si no, no entienden nada. Sam, antes de ir para Dale. ese lado, vamos un poquito más para atrás. Vos hablás de la Constitución del 53. Del 49. ¿Y del 53 también? Sí, claro, Bueno. pero queremos la del 49. Pero explícanos, ¿por qué? ¿Sos crítico? Explícanos porque A ver, además es algo que no había leído. jamás. Nosotros no queremos constituciones liberales, queremos la Constitución Obrera del 49. Hay una particularidad. En el Congreso de la Nación,
y esto tiene que ver con los gobiernos que se dijeron peronistas también, un llamado de atención a Cristina, a todos. En el Congreso de la Nación están todas las reformas constitucionales enumeradas por fechas para recordarle a los argentinos cuáles fueron las evoluciones de la Constitución Nacional. Pero la del 49 no figura. Se olvidaron un pedazo de bronce que dice Constitución del 49. Nosotros queremos volver a la Constitución peronista del 49, quiero, los que se dicen patriotas tienen que querer que la participación obrera sea constitucional. Porque la Constitución liberal, esta copia de la de Estados Unidos que nosotros padecemos, que nada tiene que ver con nosotros y que tiene origen masón, o sea, tiene una concepción ideológica que nada tiene que ver con el criollo y con el patriota argentino. Además de la traducción, que también es una interesante, traducción ¿no? literal, o sea, pero que se olvidaron, encima se olvidaron una parte, o sea, copiaron y copiaron mal, porque la intención de hacernos al modelo americano, o sea, de esta idea de ser, traducir la colonia española en colonia anglosajona, o sea, de ni siquiera, vos te habrás criado seguramente en el colegio cuando te decían que España era la madre patria. Entonces teníamos que andar discutiendo historia con la maestra y decirle, mira, madre patria de las pelotas. Sí. Listo. Pero después fue más profundo el cambio. Después quisieron negar el virreinato hispánico para copiarse la Constitución anglosajona de los Estados Unidos y decirnos que en realidad había un error histórico. Tendríamos que haber sido invadidos por los ingleses, no echarlos, borrar la vuelta de obligado y encarnar en esta Constitución liberal. Es de un nivel de desparpajo supino. Pero el peronismo entró en el juego que llevó a muchos funcionarios en el futuro de esa Constitución del 53 a andar mostrando medallas de la DEA o de la CIA o del Departamento de Estado para mostrar que ellos son bien recibidos en el norte. Entonces tienen la foto de Perón y la medalla del Departamento de Estado en el cajón, que va de suyo, que es absolutamente incompatible, servir a los intereses de Estados Unidos. Pero pasa. Y esa Constitución copiada, o sea, esa Constitución ridículamente copiada, pero que pasó inadvertida al peronismo. O sea, que el peronismo finalmente, cuando volvió a ser gobierno, nunca intentó modificarla. O sea, el peronismo quería volver al poder, pero cuando lo logró, no fue por la modificación de la Constitución. Y cuando finalmente pidió una reforma constitucional fue el Pacto de Olivos, claro, que trajo los conceptos socialdemócratas de Alfonsín sobre la Constitución liberal del 53. Es una cosa... Vos tenés ahora Consejo de la Magistratura, Alfonsín, socialdemocracia, eliminación del colegio electoral, distrito único electoral, socialdemocracia, doble vuelta, que se condice a su vez con la letra liberal del 53. Entonces decís, muchachos, tenemos un cachivache de Constitución. O sea, esto es un cachivache. Quedó el artículo 14 y 14b de casualidad, porque se olvidaron de pasar por ahí, y agregaron para conformarnos a los argentinos la reivindicación de la soberanía de Malvinas con rango constitucional para que no hinchemos las pelotas. Ahí cerraron una Constitución que es un verdadero cachivache. Vayamos porque tenemos poco tiempo, vayamos a tu historia personal. Sí, Vos comenzaste en el radicalismo, como lo dijiste, claro, inspirado en esta Revolución del Parque. Exactamente. Mi primera lectura política contanos un poco, a ver. Nació con lectura de la Revolución del Parque y con lectura histórica. Yo nunca pude seguir una carrera universitaria porque no soporto la idea curricular de tener que leer ordenadamente lo que es un formato académico. Así que decidí leer mucho y cuantiosamente lo que yo creía que tenía que leer, claro, y lo que quería leer. La historia es, en definitiva, mi pasión. La historia vivida y por venir, porque la historia se escribe también, no solo se lee. Entonces, formado en esa concepción, yo llego al 83 en una dicotomía importante. Había que decidir, yo era un adolescente de 13 años, mi familia toda militante, había que decidir entre un peronismo confundido entre la violencia de los 70 y una promesa que se pintaba en las paredes que decía somos la vida, somos la paz, juventud radical. Entonces estaba somos la rabia, que pintaba la JP, y somos la vida y somos la paz, que pintaba la JR. Convencido del origen revolucionario del radicalismo, yo creí que se podía tener ambas cosas dentro de un espacio que garantizara no solo la fuerza capaz de ejercer de un sector popular, de ejercer la violencia en defensa propia, como fueron los revolucionarios del Parque, pero que tuviera un sentido de conquista de la paz. Lo que yo veía en ese momento en la JP del 83 era más un instinto de venganza que de lucha social. O sea, había muchas cuentas pendientes en ese Somos la Rabia, pero no había poco proyecto político. Claro. En el 83 Luder no lograba explicar qué carajo quería para la Argentina. Era una banda que iba para adelante y en esa banda se mezclaba todo. Era un tren cargado de odio, resentimientos, añoranzas. El radicalismo, para mí nunca fue socialdemócrata y de hecho me terminé discutiendo con Alfonsín y tomándole el Comité Nacional, pegando un portazo al radicalismo, porque claramente el radicalismo no es socialdemócrata. Es otro radicalismo. El radicalismo revolucionario y nacional. Los que han tomado el radicalismo y lo han transformado en
entre comillas, en un partido socialdemócrata, se están robando la historia del radicalismo en beneficio de un partido que en la Argentina no existe porque no sacaría un voto, que sería el Partido de la Socialdemocracia. O sea, si hubieran creado el Partido de la Socialdemocracia hubieran sido más honestos. Se montaron, pero eso ya lo decían en Setúbal, en el documento de Setúbal de la creación de la Junta Coordinadora Nacional, allá en el 73, decían que iban a usar la Unión Cívica Radical, lo escriben, que era una decisión política usar la Unión Cívica Radical, con lo cual lo cumplieron y con éxito. Claro, salió bien. Nos tuvimos que ir a aquello que consideramos que el radicalismo era un partido nacional revolucionario. En la transición de ese periodo se produce Semana Santa. Y a mí Semana Santa me encuentra con Rico, por circunstancias personales, y me encuentra en la Juventud Radical del Movimiento de Afirmación Irigoyenista, y me encuentra en Campo de Mayo y en Plaza de Mayo. Vivo intensamente ambas situaciones, Semana Santa a fondo, y narro algún episodio para que se termine la mística de la mentira sobre Semana Santa. Y cuento un episodio que es mejor leerlo que contarlo, pero para aquellos que vivieron momentos televisivos de Semana Santa y que no pudieron vivirlo tangencialmente con la vivencia y el hecho vívido de haber estado ahí, bueno, yo les cuento que la salida de Alfonsín hacia Campo de Mayo, desde la Plaza de Mayo, tan demorada, esa que se estiraba y nunca salía y la gente se ponía nerviosa y no entendían si había pasado algo, si Alfonsín estaba bien, por qué no salía, por qué no había comunicación. Entonces salía Marcelo Stubrin, José Luis Manzano, Federico Storani, salían de a uno a tratar de decirle a la gente ya se vaya, cálmense, no vayan para Campo de Mayo. Todo eso pasaba mientras Rico estaba en el edificio Libertador negociando el acuerdo de una rendición pactada. Y no podía ir Alfonsín a Campo de Mayo porque nadie le había avisado que Rico todavía estaba en el edificio Libertador. Entonces, sos muy crítico con Rico. Me llamó mucho la atención eso. Rico pudo ser Chávez y terminó siendo el Chavo del Ocho. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué le pasó eso? Porque llegó tarde a la vida Rico. O sea, a ver, fue indiscutiblemente un gran soldado que se desempeñó con idoneidad en la defensa de los intereses de nuestra soberanía en Malvinas, que tiene capacidad táctica, pero es un pésimo y horrible estratega, al cual muchos de sus camaradas acusan de egoísmo, porque esa visión tan táctica de la vida y tan individual, algunos lo consideran como un gran soldado y un mal jefe, porque su manera temeraria de actuar está pensada en su propio heroísmo y no en el conjunto que integra cuando conduce, con lo cual, si uno lo traslada después a lo que a uno le tocó vivir con él a lo largo de muchos años y muchas experiencias familiares, societarias, de vida, es compatible. Es un hombre que decidió siempre por sí mismo, en el autismo del comando, que sabe desarrollar tácticas, pero es un horrible estratega y no tiene ninguna capacidad para mirar más allá de su nariz. O sea que es una persona que puede cumplir la misión táctica, que puede resolver el conflicto. Si el conflicto fuera hoy y ahora, sería el mejor compañero para el conflicto. Pero planteado en términos de largo plazo es un desastre que es capaz de arruinar cualquier cosa, porque prima su egoísmo, su individualidad, su soberbia personal. Y el proyecto que encarnamos en conjunto, que fue el nacimiento del MOVIN, Movimiento por la Dignidad y la Independencia, al cual yo soy fundador junto a él, lo transformó en un instrumento de su propia codicia que terminó siendo codicia económica. Ya no terminó siendo únicamente alguien capaz de arruinar un proyecto político que tenía como destino la presidencia de la nación, tenía como destino quedarnos con el poder en la Argentina, tenía como destino poder ser Chávez. Y terminó siendo un cachivache que terminó de concejal de San Miguel. San, para tampoco hablar todo el tiempo de Rico, entrás, si no entendí mal, alrededor de los 90 en la actividad privada con el tema de las estaciones, ¿no? Yo en realidad, ¿Eso fue en los 90 o fue antes? No, mi primer trabajo siempre fue en la actividad privada. Yo en el Estado no estuve jamás, salvo cuando trabajé en el Congreso, que fue una etapa de casi 6 años que estuve en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados con el cargo de asesor, con un nombramiento de asesor en comisión, que me sirvió para conocer a fondo el funcionamiento del Parlamento. Pero yo entré ad honorem a los 13 años al Parlamento a trabajar, me llevó Carlos Bello. 13 años. Sí, el negro Tello Rosas, yo iba del colegio al Congreso. El negro Tello Rosas y terminé trabajando con Juan Carlos Pugliese, del cual aprendí muchísimo. Finalmente con el tiempo terminé en la comisión, tengo muchos años de Parlamento, 6, digamos, como personal de la casa y los otros aprendiendo la política ahí adentro, orgullosamente porque fue un congreso maravilloso. Era el congreso de Antonio Cafiero, de Juan Carlos Pugliese, de Jaroslavski, o sea, era otro congreso. Claro. Y se aprendía mucho. En el Senado estaba el Bicho León, que era mi jefe político, el senador León del Chaco. Y había varios senadores que en ese momento daba gusto escuchar, aunque uno no coincidiera, como podía ser la Ferrier de Entre Ríos o Antonio Berongaray de La Pampa. Era otra época. Era otra época, había otra jerarquía. Estaba Sadi, defendiendo sus intereses provinciales por las nubes de la UBA, pero todos tenían peso
y fundamentalmente el límite ideológico. Sí, tal cual. Había un límite, hoy no hay un límite, hoy el Congreso es un bingo, cada banca es un bingo, es un tragamoneda, el único ruido que se escucha en el Congreso es el de las monedas que se llevan cuando negocian los intereses personales, provinciales, municipales a cambio de dinero. Y las disputas ideológicas, digamos, No existen. no existen. No existen. La máxima, Y si existen son mentiras, digamos, ¿no? Obviamente. la máxima expresión del descaro ha sido la comunicación de Adolfo Rodríguez A, diciendo, acabamos de entregar los votos de San Luis a cambio de 80 millones de dólares, que son 380 millones de pesos para San Luis. Ya está. Cerrado el Congreso, Claro. bingo Congreso, Claro. y fin, hay que recuperar el Congreso. Pero la actividad privada siempre fue mi mundo. Yo soy, Contanos eso porque es muy sí. interesante tu experiencia con el tema energético. Eso Sí, me, claro. Bueno, me atrajo. yo llego a trabajar de cadete a la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados con Guillermo Tello Rosas, que era el presidente de la comisión. Y lo primero que hace Guillermo Tello Rosas es la investigación Ítalo. Investiga a Martínez de Oz por la doble venta de la Ítalo. O sea que me pasé horas infinitas de mi vida durmiendo y viviendo en la Cámara de Diputados con esa comisión investigadora que allanó los estudios del Walter Klein, con la legitimidad que le dan los poderes del Congreso y que la justicia anuló porque ahí estaban las pruebas. Finalmente vimos las pruebas, sabemos que era todo cierto y se las llevó la justicia y las devolvió. Con lo cual, yo empiezo a transitar el camino de la energía aprendiendo desde la comisión en ese vínculo entre la investigación de la Ítalo y lo que era el gobierno de la democracia que se hacía cargo de las represas hidroeléctricas, el plan nuclear. Entonces uno, participando de eso, viajé por todo el país, recorrí todo el país, porque la comisión de diputados viajaba por todo el país para conocer en qué situación había recibido Claro. la democracia el plan energético, la red interconectada, bueno. Y a todo esto agregarle que yo soy ahijado político de Arturo Frondizi. Entonces, entre Frondizi que me empujaba y el conocimiento que me daba la Cámara de Diputados, empiezo a darle forma a la idea de que la energía era una matriz ideológica para el desarrollo sustentable de los argentinos y que ahí existían muchos nichos de negocio vacantes en la democracia. Y yo me empeciné fuertemente con el tema que yo no entendía por qué no existía en la Argentina alternativa de precio aún con la YPF estatal. O sea, la YPF estatal competía apenas con alguna Isaura, alguna Puma perdida por ahí, que no afectaban el mercado. Los estacioneros eran dueños de las estaciones, pero no eran dueños de su destino porque compraban monopólicamente a su proveedor. Y empieza a nacer en mí la vocación de independentista, de decir, ¿por qué este negocio tiene que tener monopolio? Yo quiero que YPF sea estatal, pero que compita con capitales nacionales, no con capitales extranjeros, no que venga Shell a quedarse con el negocio de YPF. Y finalmente, con el tiempo, desde los contactos que me da la comisión, mi relación con Frondizi, empiezo la tarea de la compra y venta de combustible mayorista. ¿En qué año hablamos esto? Yo Y te acá tiré estamos 90, hablando, pero... sí, en el fines del 89, porque yo... Ah, bueno, Sí. no estaba tan lejos. No, fines del 89. Yo fui gerente de Samsung, y muy joven, a los 18 años, y estuve 2 años en la función con el tema de telefonía, y paso directamente a la tarea de la compra y venta mayorista de combustible, porque se me habían dado las condiciones para poder hacerlo. Arranco muy de a poco, obviamente. Todavía me acuerdo de los primeros 3 camiones que vinieron a descargar Sí. al depósito que tenía alquilado. Y de ahí se crece muy fuerte, porque en ese momento existía lo que hoy no existe, el crédito y la confianza. Hoy no existe eso en el mercado, hoy es todo pago contado contra entrega. Hoy necesitas ser más millonario que el proveedor para poder comprarle. O sea, Pero igualmente vos eras competencia, digamos, una competencia... nosotros comprábamos... O en esa época no. No, nosotros comprábamos a todas las terminales, no a una sola, y lo que hacíamos era bajar el nivel de rentabilidad para ser competitivo. Claro. En ese momento se empieza a producir una situación casi inédita. Nosotros con cuentas mayoristas le vendíamos al estacionero más barato que la propia bandera. Insólito. O sea, a mí me vendía YPF mayorista, con un valor inferior, por supuesto, al estacionero. Yo le cargaba mi ganancia y le vendía más barato al Claro. estacionero que la propia compañía. O sea, una magnitud del negocio impresionante, ¿no? Con lo cual, nosotros le podíamos demostrar al estacionero, con las facturas en la mano, que lo estaban estafando. Si nosotros, comprando en mayoreo, tenemos un descuento del 15%, pero yo llego a vos con un precio razonable, incluido flete, porque a vos, del valor de carga más flete, con mi menos 15 a vos se te va más 40. O sea, a vos la compañía te pone en la boca... Increíble, increíble. Con lo cual nosotros empezamos a demostrar, señores, acá hay que empezar a juntarnos y salir del criterio de dependencia de la boca, porque el combustible es mucho más barato, te están robando, estás trabajando. Bueno, finalmente se produce una espantada enorme cuando viene la década del 90 con la privatización de YPF. Entonces los estacioneros pierden la brújula, no entienden lo que está pasando. Viene un actor privado que les dice que ya las condiciones que ya eran malas van a empeorar. Les empiezan a contar que el negocio no es más vender combustible, es vender alfajores y chocolates. Entonces le hablan de modificar los shops para que, porque vos con esto vas a ganar más plata que con el combustible. Claro.
Los terminan convenciendo que el combustible sea concesionado y no comprado. Entonces, YPF les inventa la Red 21, siglo XXI, que era la sensorización de los tanques para que vos no puedas tocar el combustible. Venía la compañía, te llenaba los tanques, vos la vendías, ellos controlaban en la bajada del tanque, cuando ellos consideraban te reponían para que no te quedes sin combustible, pero vos pagabas el personal, las cargas sociales, los impuestos y ellos se llevaban el dinero del combustible libre. A cambio de ese maravilloso negocio, te dejaban el shop. Te hacían la remodelación de la estación, Un kiosco te dejaban. pero para hacerte la remodelación de la estación, te hipotecaban la estación o tu casa. Entonces, muchos de Esto ellos- era generalizado. Yo soy de Shell, YPF, todos. En ese momento nace mi idea de crear la Cámara de Estacioneros Blancos de la República Argentina y cientos de estaciones empiezan a salir del sistema, se empiezan a hacer blancas, sin bandera, y nosotros empezamos a crecer con la venta de combustible a ese sector, a tal punto que nosotros logramos con Mark Rich como trader internacional traer buques propios de combustible y abastecer nosotros sin pasar por las terminales. Impresionante. Esta discusión yo se la llevo a Carlos Menem, el que había privatizado YPF, y le digo, usted está loco. El daño que usted está ocasionando en la Argentina no tiene fin. Usted tiene que corregir este sistema, porque si usted persiste en esto, la historia lo va a juzgar por muchos temas, nunca le va a perdonar la entrega de YPF. Se interesa en el planteo, me pide una solución. Entonces le digo, mire, nosotros no podemos competir porque no tenemos capital de inversión para ir por la producción. Lo único que podemos hacer hoy es importar para competir. Usted tiene que abrir la importación, que está monopolizada, para que nosotros con producto importado podamos generar la baja del surtidor, que la cartelización tenga que bajar por competencia. Le escribo un decreto, el 1309. ¿En nombre de la Cámara fue 1315 eso? del 99, sí. 1315 del año 99, ya saliendo Menem del gobierno, lo anuncia, lo firma, y hay dos traidores a la patria, César McCarthy de Chubut, que llega a la Secretaría de Energía y Combustibles después que yo se la rechazo a Carlos Menem, porque me la ofrecen y yo la rechazo, digo que yo quería seguir en el sector privado, no en el sector público. Y viene este personaje nefasto en nombre de las petroleras a frenar la aplicación del decreto. Y en convivencia con Silvani, quien era el secretario de la AFIP de aquel momento, no instalan el decreto en el sistema María. Van ganando meses hasta que el gobierno se va pagando de Carlos Menem. Y finalmente el decreto que se escribió, que garantizaba la libertad de competencia contra el oligopolio de precios que confeccionaban Shell, ESSO, YPF privada, nunca se llegó a aplicar. ¿Y qué pasó en los años posteriores? Los Porque años después- posteriores la quiebra de todo el sistema. ¿Por qué? Pero contanos cómo... Porque el cómo fue. estacionero se queda sin abastecimiento. Nosotros llegamos a producir muy poquito con plantas propias porque no teníamos capacidad de volumen para abastecer. Logramos alquilar 2 plantas destiladoras, pero de muy poco volumen. Lo hicimos, pero no alcanzaba para una red de 600, 700 estaciones como habíamos llegado a tener. Y cada estacionero fue vendiendo su estación para hacer edificios. O sea, las estaciones de servicio terminaron siendo negocios inmobiliarios. Hubo también una campaña de desprestigio mediática. No, bueno, eso, a ver, Pero no es cosa menor, porque es verdad lo que a vos ver, decís. Clarín, Nación. En ese momento, Página 12 que era de Clarín. ¿No? Porque Página 12, para que la gente sepa, fue absorbido por el diario Clarín durante muchos años. Estaba la nata en Por esa época. supuesto. Estamos hablando de la nata. La nata, con el tiempo la gente entendió que la nata es un mercenario, un delincuente que trabaja para Mañeto. En ese momento era difícil de explicar que la nata era empleado de Mañeto. Bueno, finalmente la nata es empleado de Mañeto. Ahora ya no hay duda. No hay duda, sí. Entonces pusieron todo el aparato al servicio de las corporaciones. Los patriotas de izquierda hablaban a favor de Shell y en contra nuestro. Entonces crearon la idea de la adulteración de combustible, que yo la explico en el libro, es muy gracioso. Pero es un prejuicio instaladísimo. A ver, yo no pierdo tiempo en explicar mentiras, lo que te voy a explicar es cómo se robaron más dinero del que ya saqueaban por derecha. Cuando vos destilás combustible tenés pesados y livianos. El asfalto es pesado, el fueloil es pesado, y después tenés los livianos. En la gama de los livianos tenés las naftas, los solventes y el gasoil. ¿Qué le pasaba a las petroleras? Producían grandes cantidades de petróleo argentino, que es de muy mala calidad. Nosotros somos un país con petróleo, no somos un país petrolero. Nuestro petróleo es muy malo, salvo alguno, pero en general es malo. El medanito es un petróleo liviano, que te da mucho liviano. El resto de los pozos de la Argentina te dan mucho pesado. Y si venís de Salta, es puro fueloil. Podés llegar a sacar el 40% de liviano, todo el resto son pesados. Con lo cual, tenés que buscarle, para sacar renta a la destilación, dónde colocar los pesados y qué carajo hacer con los solventes. Claro. La industria argentina no hace tanta pintura para comerse el tolueno y el sileno derivado de ese proceso, con lo cual, en algún momento, empiezan a crearse cientos de empresas, pero cientos de empresas registradas en la Secretaría de Energía, porque la tenías que registrar en la Secretaría de Energía, solventeras, todas empresas de solventes, cientos, una lista interminable de empresas de solventes. Una vez inscriptas formalmente en la Secretaría de Energía, con esa inscripción, se anotaban como clientes de las petroleras, que son las únicas que podían venderte ese producto porque son las que destilan. Claro. O sea que el delincuente que quería
estirar combustible, primero se había registrado en la Secretaría de Energía, la Secretaría de Energía sabía quién era, con nombre, con apellido, con número de documento, con quit. La petrolera, que era la que le vendía los solventes, lo anotaba de cliente, con número de cliente, de quit y de inscripción en la Secretaría de Energía. Salían cientos de camiones con tolueno y sileno con destino de adulteración, con la misma empresa que les compraba la nafta. O sea, que las empresas de nafta también eran solventeras, se llevaban por un camión de nafta y por el otro un camión de tolueno y sileno. Vendido por Shell, por eso, por YPF privatizada. O sea, no había nadie que pudiera producir tolueno o sileno. Son los únicos que lo podían producir. ¿Por qué empezaron a hacer este negocio? Porque cuando el Estado le empezó a poner ITC a los combustibles y empezó a subir la composición impositiva del litro de combustible, que hoy es del 60%, en ese momento los solventes eran libres de impuestos. Entonces la petrolera ganaba más plata por cada litro de solvente que por cada litro de nafta. Increíble. Con lo cual Shell, eso, YPF y cada empresa privada prefería vender solvente, porque con la nafta tenían que pagarle al Estado el 60% y llevar adelante toda la contabilidad de rendición Increíble. de la venta de combustible. Con lo cual, supuestamente los blancos éramos los que adulterábamos el combustible. Pero esto sería más o menos como que Pablo Escobar acusara a un pibe de La Matanza que se droga. O sea, el único proveedor de cocaína eran las petroleras. Y el pibe que se tomaba una línea de cocaína era el delincuente. Bueno, este escenario llevó a que muchos del sector blanco, presionado por los contratos faraónicos, confiscatorios de las empresas, por supuesto que venía alguien de Shell y le decía, no seas boludo, comprate un camión de solvente. Entonces cortase el precio. Claro, por supuesto que muchos sectores blancos lo hicieron. ¿Quién era el socio proveedor que ganaba el dinero porque era el productor de la cocaína? ¿Quién era el Pablo Escobar? Shell. YPF y eso. ¿Quién era el vicepresidente de Shell? El presidente era Brea. Nuestro amigo. Por supuesto. El gran solventero de la Argentina. Hay que rescatarle la capacidad para permanecer en los negocios, ¿no? El gran solventero de la Argentina era Brea, el presidente de Shell de aquella época. Y su socio inmediato, bruto delincuente, era el que termina siendo ministro de Energía de Mauricio Macri. Increíble. Carlos Menem. Yo lo acompañé como peronista convencido de que si Menem no reelegía en el 99 venía de la Rúa. Y las decisiones tácticas hacen a la estrategia. Cualquier periodo más de Menem hubiera sido mejor que la catástrofe del 2001. Y de hecho no lo digo yo, lo dijo Néstor Kirchner cuando dijo que el mejor presidente de la Argentina después de Perón había sido Menem. No lo digo yo, lo dijo Néstor Carlos Kirchner en Santa Cruz. Si querés después lo buscan. Y lo... No, es conocido el video. Lo dijo. En ese momento, Carlos Menem asume, después de la caída de la socialdemocracia alfonsinista, en un contexto terrible a nivel global. Caída del muro de Berlín. Ruptura de todos los parámetros con que se había generado la dirigencia argentina. La dirigencia argentina, que asumía la responsabilidad de enfrentar la sucesión de Alfonsín, se había criado en el mundo bipolar del muro de Berlín, con lo cual su cabeza estaba formateada en Estados Unidos versus Moscú, y el mundo pasaba por ahí, y las relaciones internacionales del peronismo que se tenía que hacer cargo era pensar en términos bipolares. Ninguno se había preparado real y genuinamente desde el punto de vista intelectual y de la política internacional, que según Perón es la única política, para entender lo que iba a pasar, y finalmente pasó. Carlos Menem estaba tan ocupado bailando con Yuyito que no se dio cuenta que se caía el muro de Berlín. Bailar con Yuyito lo llevó a ganar, con la Revolución Productiva en la mano. Sí. Pero cuando llegó ese libro que se llamaba La Revolución Productiva, se encuentra con el desmoronamiento del planeta Tierra. El muro de Berlín se cae, las piedras van sobre Oriente. Hoy hay una terminal de poder en el Vaticano con un papa argentino. En ese momento Juan Pablo II, vos ibas, le tocabas el timbre y te decía no lo puede atender, está reunido con Lech Walesa. Entonces vos le decías, la Argentina podrá tener una reunión con el Papa, mire, después de Polonia, Hungría, y te dan una lista sí, de 400 países. Sí, vienen ustedes. Claro. Entonces, antes de irte te decían, pero igual, mientras ustedes esperan al Papa, ¿por qué no van a Washington? Porque ganaron ellos. Entonces, rota cualquier posibilidad de alianza con Oriente. El Vaticano diciéndote, estamos muy ocupados con esto, y encima te recomendaban alinearte con el nuevo gendarme del mundo, que eran los Estados Unidos, porque el mundo iba a ser unipolar, globalizado y de políticas de mercado. El rey de la aceituna entendió que la revolución productiva había muerto en ese mismo instante, se puso un traje lo más elegante posible, se cortó la patilla y viajó a Washington. Y empezó la década del 90 con un Menem girando de la revolución productiva al pacto con Bungibor a la llegada de Domingo Felipe Cabal. Pasando por Herman González, que devalúa, hace todo el trabajo sucio previo a la llegada para dejar las puertas abiertas para la paridad cambiaria, que era la receta del fondo y del consenso de Washington. Menem, como pragmático que es, entendió que había que sobrevivir el poder porque no iba a haber en su mandato tiempo para otra cosa. Entonces resuelve desde el pragmatismo y le explica a Lorenzo Miguel,
que había que aceptar las privatizaciones, porque la Argentina no tenía destino en el contexto global si no aceptaba los condicionamientos tácticos. Entonces le decía, acá hay que comerse este sapo o no llegamos, la Argentina muere acá. Ese Menem es comprendido hasta por Néstor Kirchner. No había otra, o sea, no había otra terminal, no había otra opción. Era eso o eso. De hecho, terminamos mandando 2 fragatas al bloqueo al Golfo, porque era tan brutal lo de Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética que no te dejaba alternativas. Tampoco te la dejaba el Vaticano y no existía Moscú y mucho menos China. En la caída de la Unión Soviética no sabían si ellos seguían eran el próximo, con lo cual el mundo globalizado, y se empezó a hablar de la globalización, un término inexistente hasta ese momento, el mundo global, McDonald's en Moscú, y Menem que dice, hay que sobrevivir. Después del menemismo, expresado desde ahí, desde la comprensión global del fenómeno, el momento histórico. Que es una posición mucho más sincera que si se toma en la actualidad, quizás, ¿no? Por supuesto. Pero aparte esa tenía explicación, esta no. Por supuesto, O sea, no, a eso me refiero. Esa Digo. tiene justificación histórica. Solo una bestia, un bruto no puede entender lo que pasaba en el mundo. O los pibes de la cámpora, que no leen. O sea, que creen que el mundo nació el 25 de mayo que juró Néstor Kirchner. O sea, por eso escribimos libros, para que los pibes estudien, para que traten de formarse. Su propio jefe político entendió el momento y acompañó la privatización de YPF cuando yo estuve en contra. Y Néstor Kirchner la votó a favor. Y mandó un avión a buscar un gobernador para que mande los senadores para que se apruebe. Y Cristina defendió la privatización de YPF en el Senado. Porque era el momento histórico. No había otras opciones. Si después te gustan otras cosas en otro momento y las condiciones están dadas, las harás. En ese momento las condiciones de la Argentina eran terminales. O te alineabas o terminabas. Sí, es importante decir que en la política, como decís, 1 más 1 no siempre es Es 2, ¿no? tres. No es 2, claramente. Claramente la doctrina del peronismo es contra natura del menemismo. Pero la visión táctica de Menem es netamente de Perón. Hay que sobrevivir, porque si no sobrevivimos, entre la violencia y el tiempo, elijo el tiempo. Dijo Perón y se fue al exilio para volver. Entonces, entre, digamos, la desaparición y el tiempo, elijo el tiempo, dijo Menem. O sea, listo, y la estiró. Después de Menem, se producen los primeros fenómenos neoliberales del discurso de la corrupción. Entonces empiezan a imputar al menemismo, de lo mismo que imputan hoy al kirchnerismo, y que ya se imputa a Macri. La cadena de la corrupción. La cadena de la corrupción nace de la Constitución del 53. O sea, la Constitución está hecha para corromper a los argentinos. Es una Constitución hecha, pensada para la corrupción. Porque el sistema de representación argentino carece de cualquier sistema de control. Cuando vos te dicen que te va a controlar el Tribunal de Cuentas, es exactamente nadie el que te controla. Mucho más hoy. Nadie. La Oficina Anticorrupción. Peor. Todos en manos del oficialismo, Entonces, digamos, ¿no? es una Constitución que prevé que nadie te controle y que vos puedas poner a los tuyos para que te controlen a vos. Muy bien. Con lo cual la corrupción está en el ADN de esta imperfectísima democracia que vivimos, que permite todos estos desvaríos mentales de los guardapolvos del menemismo y la leche de Vico allá por los albores del menemismo, la voladura de Río Tercero, la venta de armas. Todo eso está permitido por la Constitución, porque no existe ningún órgano de control ni de revocatoria constitucional de un mandatario. Entonces, no hay presencia popular sobre los dirigentes. Los dirigentes tienen caridad no constitucional, virreinal. Son la corte de un rey, con bufones incluidos, a los cuales vos le tenés que soportar todo durante 4 años, aunque vos sepas que en este mismo instante Hay que están respetar la delinquiendo. democracia. Claro, a vos te dicen, en este mismo instante Macri se está llevando con 10 camiones la plata del Banco Naciones, lo están cargando y vas con las cámaras y los encontrás, te tenés que bancar hasta el año que viene. A ver, y la justicia dice, pero nosotros ya empezamos, ya lo denunciaron, ahora tenemos no, lo vamos a condenar. ¿Cuándo? 15 años. Pero mire que se robó el oro y lo mandó a Londres. O sea, está robando ahora, Claro. muchacho, ¿no? Muy bien. Una constitución seria tiene instrumentos de revocatoria y de control directo sobre quien ejecuta un delito en el ejercicio de la función pública. Porque el delito es ahora, la solución es ahora. No podés darle solución de continuidad a un delincuente que está cometiendo un delito siendo presidente. Tenés que tener la opción de eliminar de cuajo que quien cometa un delito siendo presidente no pueda continuar en el ejercicio. Eso se llama revocatoria. Tenés que tener la capacidad de convocar una revocatoria inmediata para poder sanear constitucionalmente el hecho. Nos enfrentamos con 20 años de demora a la idea de que hoy podría ser desafuerado, según Pichetto, Carlos Saúl Menem. Quien en estas condiciones no va a pagar un solo día de condena porque la va a tener domiciliaria por la edad, con lo cual estábamos discutiendo en abstracto. Sí, además si se llega, porque ya está casi del otro lado. Estamos discutiendo en ¿no? abstracto, absolutamente en abstracto. Entonces, ¿uno qué piensa de lo que pasó con el kirchnerismo? Esas imputaciones de corrupción te decían, ¿te acordás cómo aplaudiste a Menem cuando llegó a Mar del Plata en 1 hora en una Ferrari? Y manejó a 380 kilómetros por hora y vos lo aplaudiste y dijiste, qué grande el riojano. Ese mismo argentino decía, qué chorro que es Menem.
apenas unos años después. Porque el argentino tiene esa capacidad de decir yo no lo voté. Y entonces vino De la Rúa, que iba a ser el padre de cada chico, el policía de cada esquina, el maestro de cada alumno, y terminó constituyendo el preámbulo de la caída, de esta caída que es el segundo tiempo del mismo partido. Este es el segundo tiempo de la alianza. Lo que no pudieron hacer con De la Rúa lo están haciendo con Macri, pero van a terminar igual, porque el partido es el mismo. En el medio está la etapa ganada del kirchnerismo. Y el kirchnerismo lo que no sincera es que los hechos que se le imputan de corrupción, de acumulación de riqueza por parte de funcionarios que tenían retorno del Estado, de empresarios, era porque tenían la íntima convicción de que sin dinero no podían enfrentar al poder de los oligopolios en la Argentina. Con lo cual, el pensamiento táctico de Kirchner era, si no tengo la misma capacidad de fuego que tienen ellos, pierdo como Alem porque me quedo sin munición. Entonces, como no encuentra otro mecanismo y no quiere sincerar la discusión del financiamiento de la política, cometen el error de hacerlo de la manera en que el sistema podía finalmente imputarlos de corruptos. Claro. Seguramente Néstor Kirchner debería haber hecho una ley con la mayoría parlamentaria que dijera que los partidos políticos lo financia únicamente el Estado, que no hay ningún aporte privado para los partidos políticos, que el Estado en igualdad de condiciones va a alimentar a todos los partidos políticos que estén en condiciones de presentarse a una elección, y que con ese monopolio del aporte estatal a los partidos políticos solo se discutan ideas. Como no se animaron, porque por ahí pensaron que los iban a acusar de excesivo estatismo, de chavismo explícito, de estar con algún concepto revolucionario setentista, prefirieron armar empresas que son del modelo de corrupción de los mercados para hacer lo mismo que finalmente podrían haber hecho por derecha y sin corrupción para financiar la política y enfrentar a este monstruo. Que igual vamos a tener que enfrentar. Es muy difícil vender la idea, digamos, ¿no? Hay que decirlo en voz alta. No, por supuesto, digo, puede ser medio tabú, pero es difícil vender la idea. Hay que decirle a la gente que el Estado tiene que financiar la política, porque la política es el ordenador de su vida. Y si la gente cree que con el dinero sucio de la sala de tortura de Mañeto se puede construir un proyecto popular, no entendieron un carajo. San, ya finalizando Dale. esto, ¿no? No vamos a hablar de Macri porque ya la gente sabe todo lo que piensa de Macri. Y aparte no existe. Cuando ya al final del libro vos decís, hablás de los planes sociales, Sí. y decís que un gobierno, a ver si me acuerdo la frase exacta, un Claro. gobierno termina con más piqueteros que obreros Es un porque fracaso. fracasó. Claro. ¿A qué te refieres puntualmente con eso? A ver, primero que los planes sociales deberían haber sido canalizados todos a través de las organizaciones sindicales. Cuando vos tenés la chequera estatal, el peronismo no es estatista, el peronismo es obrero. Con lo cual, cuando yo digo voy a estatizar, es porque voy a tomar el control nacional de las empresas, pero el 50-50 de Perón es entregarle el 50% del control de las empresas a los trabajadores. Esa es la Constitución del 49. Vengan los trabajadores, acá tienen el 50% de las acciones de la vieja Entel, de la empresa de luz, de la empresa de gas, el 50% de los trabajadores. Si después el Estado consigue socio privado para esa empresa o la sigue explotando, ya es un tema secundario, porque el 50% está en manos de los trabajadores. Claro. Y los que van a ejercer el control sobre el Estado, sobre el privado, de por vida, van a ser los trabajadores. Cuando el Estado, en vez de fomentar la apertura de fábricas, exportación, producción y creación de fuentes de trabajo, prefiere absorber en el Estado empleados públicos, eso es trotskismo. Yo no soy trotskista, yo soy peronista. Con lo cual, cuando el Estado dice que creció en volumen, dice que fracasó. No existe el Estado elefantoide que sueñan los troscos. Nosotros somos peronistas, el Estado es el más chiquito del mundo. Cuando los liberales dicen que quieren un Estado chico, al lado del nuestro es gigante. Porque el Estado peronista es operativo. El Estado peronista es bien concreto, bien operativo. Es liberar la fuerza del trabajo. O sea, necesita funcionarios que se dediquen todo el día a abrir fábricas. No tenés otra misión. El ministerio más grande de la Argentina tiene que ser el de salud y el de educación. Son los ministerios más grandes y más poderosos del Estado. El Ministerio de Planificación o el Ministerio o el área de la cartera de Economía tienen que ser liberadoras de la fuerza del trabajo, de las inversiones. No tienen que ser gigantescas estructuras de burocracia. No es su tarea. Nosotros tenemos que ayudar a que cada vez haya más delegados gremiales, no empleados del Estado. Entonces, cuando vos sumás planes sociales, como el Estado ha cubierto cada vez más el fracaso del Estado. Como el Estado ha fracasado, reparte cada vez más subsidios y planes sociales. Eso es la explicación de un fracaso. Y el peronismo no puede hacerse carne, como en algún momento hizo el kirchnerismo, de que como reparte ayuda estatal es un gobierno exitoso. Un delirio de un tamaño gigantesco. El triunfo del peronismo es que la Confederación General del Trabajo agrupe a los trabajadores, sean millones, y que el Estado tenga únicamente la tarea de jugar de árbitro entre la inversión y el trabajo. Cuando el peronismo está orgulloso de la asistencia social, el que lo dice no es peronista. Bueno, San, gracias. No, por favor. Yo vi otro Santiago. No, muchas gracias. Porque, insisto, uno está acostumbrado a escucharte en la cotidianidad y estas cosas son interesantes también. Un poco también para entenderte, ¿no? Así que bueno, te agradezco. No, Como por favor. siempre, un gusto. Gracias a vos, Santiago.